Pues uno, muy buenas noches. Como todos los lunes en punto de las 9 de la noche, es un gusto y un honor recibirlos aquí en Sin Conservadores, para Radio Numancia y para Línea MX. Y hoy tengo el gusto de estar con Erika González. Bienvenida, Erika González. Gracias, hola. José Carlos Arias, doctor. Un honor tenerlo aquí en este lugar. Hola a todos. Gracias. Y Ricardo Alcubilla, Rodrigo Alcubilla, perdón. Has de ser de Durango. No, bienvenido. Muchas gracias y muchos saludos al auditorio. Muchas gracias. Yo soy Jesús Carrero y vamos a empezar un programa de estos que nos distinguen por nuestra escasa solemnidad, porque pues nos faltó a mí me faltó cierto grado de conocimiento, dicen. Mi mamá no tomó ácido fólico. Entonces, les cuento rápidamente, es tema obligado. Hubo un informe, hubo el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, duró 45 minutos, fue breve, fue conciso, no hubo no se salió de tema el señor presidente. ¿Cuál es su lectura? Si quieren nos vamos, como debemos empezar, como siempre, primero las damas. Erika, ¿cuál es tu opinión acerca de dice que es la mañanera más corta de la historia? Bueno, yo creo que lo primero es que de los 100 compromisos que había hecho en el Zócalo cuando tomó posesión, ya subrayó que había cumplido 95 de los 100 compromisos, que creo que eso es súper importante. Ahora no necesito hacer show, traer un notario para que lo certificara, nada. Ahí están, ahí han estado diciéndolo todos los días. Esto fue un resumen, así como para empezar. Esto fue un resumen. ¿Qué nos faltó? ¿Qué no se dijo en este informe? Hay gente que estaba esperando que hubiera mensajes nuevos, cambios de timón, algún tipo de autocrítica, cosa que sería históricamente idiota porque nunca ha pasado en ningún informe de gobierno de ningún presidente de la República, pero siempre hay quien lo haya esperado. ¿Qué no se dijo, doctor? Pues mira, yo creo que, bueno, para empezar, el tiempo fue muy corto del informe y hubo ciertos detalles en todos los temas que no se dijeron, pero los que estamos acostumbrados a ver las conferencias matutinas del presidente, no hubo ninguna sorpresa. Es decir, fue simplemente un pequeño resumen de cada tema, de lo mismo que ha hablado en las conferencias matutinas, porque yo no conozco otro caso en la historia del mundo donde un gobierno informe todos los días y se exponga a la prensa hostil, a la amiga también, pero a la hostil sobre todo, todos los días, contestando todas las preguntas. Entonces, todo lo que hay que analizar realmente se analiza en las conferencias mañaneras. Y aquí lo que hizo fue un pequeño resumen para todos los que no la ven, ¿no? Y además, como un acto más solemne, hizo reconocimientos importantes, por ejemplo, a los empresarios les hizo un reconocimiento importante, que es significativo, porque lo hizo en el informe, lo hizo muy claro, lo hizo muy bien, lejos de criticar a los que no han colaborado, reconoció que la gran mayoría ha colaborado, entre otras muchas cosas, pero en los temas económicos, tocó lo que tenía que tocar, le faltaron detalles y además todavía no salían ciertas informaciones que salieron unos días después del INEGI, como lo del empleo, como lo de la confianza del consumidor, etcétera, etcétera, que eso ha salido después en la semana. Pero, ¿qué no dijo? Pues mira, hay cosas que la gente esperaba, que alguna gente esperaba, hablando, por ejemplo, de algunos secretarios o de algunas dependencias, donde yo creo que en algunas hay cierto déficit de la expectativa que teníamos, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de gobernación, y no estoy hablando de Alejandro Encinas.
que ahí la expectativa creo que se está cumpliendo. Pero estoy hablando de la expectativa de la Secretaría en general. ¿No? Yo ahí sí, es más, ya le mochó a la subsecretaría del ramo, que es Gobernación. O sea, digamos que por razones de austeridad, pues quitó la subsecretaría del ramo y dejó la de Alejandro. Sí, le metió una cuchillada. O sea, la subsecretaría del ramo es la que debería controlar la política. En teoría para eso estaba, ¿no? Pues obviamente no la controla porque la está controlando directamente el presidente. Pero sí dejaron que desear. Yo creo que hay otras secretarías que también dejaron que desear. Y además los cambios que le encantarían a la oposición, ¿no? Que no se van a dar. Mira, no va a haber un cambio de timón, como yo lo veo. Si las cosas siguen funcionando como van, no va a haber un cambio de timón. Es que eso es realmente no conocer al presidente. O sea, él tiene... Sí. Pero además lo dejó clarísimo. O sea, dijo, no va a haber cambio de timón, no va a haber cambio de políticas, no va a haber cambios en nada. Aquí vamos derecho y no nos quitamos porque el elefante artrítico apenas lo acabamos de parar, ¿no? Es cierto, y hay que entender una cosa. Mira, el plan que trae el presidente, salvo el aspecto de la Guardia Nacional, está contenido en un libro de 2017 que se llama La Salida. Cualquiera que haya leído ese libro conoce el plan de gobierno del presidente porque no lo ha cambiado. Lo único que no venía incluido en La Salida es de las cosas muy importantes, la Guardia Nacional, porque no sabía el estado en el que se encontraba ese desastre, ¿no? Pero todo lo demás ahí está, y ese es el rumbo que llevamos. Y hasta donde vamos, se están aplicando las cosas y los resultados no son malos, ¿eh? Es decir, lo que criticaban de los aspectos económicos, ahí van a pesar de la pandemia. El rollo de la pandemia, ¿qué le criticas a un gobierno que está informando todos los días? No falta el soquete que dice que están los datos manipulados, pero nadie te da una prueba. Nadie te da una prueba de que estén manipulados, además de que los datos emanan de los estados. Yo tengo otros datos, dicen. Exacto. Sí, ahora todos tienen otros datos, pero la realidad es que las cosas están funcionando. Y están funcionando además a una velocidad increíble. Es decir, por todos lados la cuarta transformación, en todos los rubros, la cuarta transformación está avanzando de forma muy rápida, mucho más rápida de lo que se podría esperar con la estructura que teníamos y con el desastre que teníamos. Y con la pandemia. Y encima la pandemia que paró el país durante 3 meses, por lo menos un poco más. De acuerdo con el presidente, en diciembre va a estar asentada o listas las bases a lo que él llama los cimientos, y que fundamentalmente es toda la estructura jurídica que se requiere para que la cuarta transformación siga avanzando ya institucionalmente, no solamente porque él está ahí. Ese es el problema hoy. O sea, hoy las cosas están avanzando porque él las está empujando, pero a donde tiene que tender la cuarta transformación es a la modificación de las instituciones para volver instituciones extractivas de 500 años, porque no son 200, son más de 200 años que las instituciones en México han sido extractivas y han sido excluyentes, para convertirlas en instituciones incluyentes, en donde se considere a todo el mundo dentro del desarrollo y el bienestar, que eso es hacia donde vamos, ¿no? Es decir, no, ya te doy chance para que le preguntes a Rodrigo, porque si no me voy a echar el programa, pero en una segunda ronda platicamos más. Hubo dos menciones muy interesantes acerca de el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del procurador, bueno, el fiscal general de la República. Sí. ¿Cómo lo dijo? Me encantó la frase porque lo dijo de una manera que se acuerda. Tiene la arrogancia de la libertad, que les da la libertad. La arrogancia que les da la libertad, así es. La arrogancia de sentirse libres. ¿Qué opinas, Rodrigo? Exacto. Pues en primer lugar, el hecho de no haber visto a el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al fiscal general de la República como hubiéramos esperado y como se veía
en informes de administraciones anteriores, pues deja claro cuál es la prioridad de este gobierno en los otros poderes, sobre todo en los que corresponde la administración de la justicia. Este aspecto no puede parar, y menos en un país como México, que ha sido tan castigado y tan azotado por la violencia, que aunque no lo dijo en esta ocasión explícitamente, pero todos sabemos, y no lo esconde, de que es uno de los puntos que están pendientes. El fiscal Gertz y el ministro Saldívar no van al informe no porque no tenga importancia, sino porque la administración de la justicia es más importante. Tenemos problemas de violencia todos los días, los feminicidios, hay algunos delitos que van a la baja, pero hay otros que todavía se mantienen. Hay un combate constante contra la corrupción y contra la impunidad, y de hecho abre su informe hablando de la corrupción, de que ya no se tolera, e incluso da una cifra que, si no me equivoco, es de 560 millones de pesos. 560,000. 560,000 millones de pesos, gracias. 560,000 millones de pesos que se han ahorrado gracias al combate a la corrupción. Y yo soy muy dado a rescatar declaraciones anteriores, tanto de esta administración como de más atrás. Y todos recordamos, por ejemplo, cuando se dio este rollo de los Juegos Panamericanos, donde el presidente subastó la casa del empresario chino-mexicano Shen Liyagong, y que fue adquirida por Carlos Bremer, no por la cifra que se habría deseado, pero pues sí fue una cantidad bastante generosa que fue destinada al apoyo de los deportistas. Yo escuchaba por ahí un chavito afiliado a las juventudes del PAN, y que impulsó la senadora plurinominal Kenia López Rabadán para decir que no todos los deportistas recibían apoyo. Así lo trató de vender como una víctima, y al final resultó que el chamaquito estaba apoyado por la iniciativa privada, estaba apoyado también por la UNAM, porque es estudiante de la Facultad de Derecho. Entonces, como estudiante de la universidad, tiene ciertos derechos como deportista, entre comillas, de alto rendimiento, que después también salió que no era tan de alto rendimiento. Y el chavo, yo recuerdo una declaración que hizo en una de las tantas entrevistas que le hicieron. Él dijo, no recuerdo en cuál, pero el chavo dijo, pues ahorita está bien que se apoye, pero ¿a poco va a haber casas que vender y bienes que subastar durante todo el sexenio? Y como hemos visto, se han subastado y se han vendido N cantidad de bienes de lujo, joyería, aeronaves, embarcaciones, vehículos de lujo, artículos extravagantes. Se recortaron todos los fideicomisos que había por aquí metidos, que aquí un fideicomiso de esto, hay un fideicomiso del otro aquí, o sea, dinerito, piquitos que estaban por ahí distribuidos precisamente para pagar esos favores que desembocaban en corrupción. Entonces me encantó cuando abre el informe hablando de eso y dando una cifra concreta. Se han ahorrado 560,000 millones de pesos. Y lo que nos falta, porque una de las consignas que tiene el Poder Judicial es llevar correctamente los procesos, no nada más para sancionar a quienes hayan cometido los ilícitos, sino también para recuperar lo robado. No nada más es, por ejemplo, como cuando Elba Ester Gordillo, todos nos acordamos de ese caso, que la meten al tambo a inicio del sexenio de Peña Nieto, y casualmente el caso se sobreseyó al final del sexenio y salió con todo lo robado. O sea, y con el argumento de que pues no la podían tocar porque su fortuna había sido una herencia de la mamá a la hija. O sea, y cuando tú checas quién era la mamá del Bester Gordillo, es una maestra rural del estado de Chiapas. O sea, ¿de dónde sale tanta cosa? Y el problema es que como ya es cosa juzgada, ya no se puede volver a juzgar. Entonces la señora sale libre gracias a un proceso viciado en la administración peñanietista, y regresa con todo lo robado porque el Poder Judicial no hizo su parte de la chamba. De ahí entonces podemos observar claramente que el hecho de que no hayan estado el ministro Saldívar ni el fiscal Gertz en el
en el informe, es algo muy simbólico y representativo de que hay un combate frontal a la corrupción y una administración de la justicia lo más apegada al Estado de Derecho que se pueda, por encima de cualquier cosa, incluso por encima del presidente que, como también lo dijo López Obrador, era el poder de los poderes. Y entonces ahora las prioridades son otras. Y eso es lo que no se alcanza a entender. Hablaban por ahí también es que el crecimiento, es que el país no crece. Y yo siempre pongo en redes sociales cuando veo tweets de ese tipo, y probablemente aquí, el doc aquí presente, no sé si me equivoco, ahí me echa una mano. Crecer con dinero prestado no es crecimiento. Es como el chavo que va a la universidad, que tiene ropa de marca, que tiene coche, que trae dinero en la cartera, pero todo se lo debe a su papá, lo anda presumiendo como si fuera producto de su trabajo y del sudor de su frente, pero en realidad pues no es una lana de él, no es un recurso de él. Pero Rodrigo, es peor, porque al papá no se lo vas a pagar. Acá hay que pagarle con réditos. Y además esa es otra cosa. El avión presidencial que le estuvieron tirando por todos lados, que el avión costó algo así como que 1,800 millones de pesos, una cifra por ahí, y se iban a terminar pagando más de 6,000 millones. Es decir que entre costos de operación, de gestión administrativa y de intereses, sobre todo de esa, se iban a terminar pagando casi 3 veces más el valor de la aeronave. O sea, esto de que no estén presentes estas dos personas en particular es muy simbólico de las prioridades de este gobierno. He escuchado, he visto y he leído que varios comentaristas muy conocidos y muy encumbrados durante los últimos varios años decían que el presidente estaba triste. Hay artículos largos acerca de la tristeza del presidente. En el segundo informe de gobierno hay uno que titulan La despedida, con olor a despedida. ¿Ustedes lo vieron triste? Yo no lo vi triste, pero ustedes lo vieron triste. Erika González, Pepe, Rodrigo. Es pura guerra sucia. Eso es pura guerra sucia. Pues estamos atascados de esa porquería. Pues, ¿cuál triste, por Dios? No sean ridículos. ¿Sabes qué pasa? Que estas gentes lo que están haciendo es publicando deseos. Escriben artículos de deseos. O sea, no son... Están haciendo su cartita a los reyes. Sí. Exacto. Pero fíjate que es muy importante lo que decía Rodrigo en relación con la lucha contra la corrupción. O sea, está calculado que la corrupción, más o menos, es muy difícil calcularlo con exactitud, equivale al 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de 2 millones de pesos anuales que se pierden por la corrupción. Que ahora se hayan ahorrado en el gobierno 560,000 millones de pesos. Estamos hablando alrededor de una cuarta parte de lo que se pierde por la corrupción. Sin embargo, con esa cifra se están fondeando todos los programas sociales, con la cifra que se ahorraron, Claro. Que se ahorraron de robos y de moches y de todas las porquerías que hacían antes. Y es muy significativo que no hayan ido estos 2 funcionarios al informe. Antes eso se hubiera interpretado como una afrenta al presidente, una afrenta al poder de los poderes. Ya no es simbólico el asunto. O sea, ellos están haciendo lo que tienen que hacer y el presidente que haga lo suyo, ¿no? Para eso son autónomos y por eso tienen la arrogancia de sentirse libres, ¿no? Sí, así es. La arrogancia de sentirse libres es algo que está siendo muy abundante en este país últimamente. Es decir, hay muchos capo di familia, le decían los italianos. Hay muchos capotes y capados que andan sueltos por este país. Y pequeños acomplejados también, y pequeños acomplejados. Enanos. Ahí va. Ha sido muy divertido, por ejemplo, ver lo que ha sucedido con la maestra Gordillo, con este nuevo partido que quería formarse, aunque fuera Andrés Manuelista, y con México Libre. No sé si a ustedes les suena la frasecita, pero es de un tamaño
es como una cerecita arriba de un pastel. Ya es lo que nos faltaba. Lástima, Margarito, y haya sido como haya sido. Lo siento mucho, man. De verdad lo siento y me da mucho gusto. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Es decir, podría haber sido bueno que le dieran el registro a estas personas para tener con quién pelear. Es como darle un registro a Frena y a la BOA. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque tengo muy pocas luces y las pocas que tengo han estado muy ocupadas porque me tienen muy azorado el pie. Me gustaría mucho que me dieran su opinión al respecto. Es decir, ¿se lo merece la pobre Marga? Pobrecita. Yo pienso, híjole, en mi opinión, solo reflejan la profunda incompetencia en la que han caído no nada más Felipe Calderón y Margarita Zavala, sino varios políticos que han visto en el servicio público un medio de enriquecimiento y un estilo de vida, y no lo que dice el nombre, servicio. Ellos buscan seguir viviendo dentro del presupuesto porque dijo por ahí un célebre personaje de esos priistas de antaño, que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces, ellos siguen buscando vivir del presupuesto, de nuestros impuestos, que los sigamos manteniendo, porque no se ven fuera. ¿Por qué no se dedican a otra cosa, como cualquier persona que termina una chamba y busca otro trabajo? Punto. Así tal cual. Digamos. Podría asesorar a gobiernos que quisieran robar, podría asesorar Calderón a grupos de narcotráfico, podría hacer muchas cosas. Pero es muy malo, siempre lo cachan, Erika. Fíjate que lo acaban cachando. Muchas áreas de oportunidad tiene el hombre. No creo que de ese tipo de asesorías pudiera vivir este buen hombre. Pues ya ves que además le gusta que le paguen por clip. Sí. Uy, sí. Sí. Que además esa otra aplicación no permite que se cobre dinero para partidos políticos. No lo permite. No es que no lo permita, pero está claro en la aplicación que dice que no se debe usar para eso, ¿no? En los términos de uso está estipulado precisamente porque solo detecta los 4 últimos dígitos de la tarjeta, pero la persona que cobra introduce el monto e incluso te pregunta, oye, ¿a dónde quieres que te lo mande? O sea, la persona que utiliza el dispositivo puede manipular la información que se está capturando. Entonces, ¿de dónde saca que pueden dar que pueden dar los nombres y con carta bajo protesta de decir verdad y todo? Te dice que si lo quieres mandar a tu teléfono o a un correo electrónico. Sí, o sea, los datos son completamente editables para no herir susceptibilidades, porque están muy sentidos, están muy pobrecitos, están muy acongojados de no saben qué hacer. La forma en que ha estado Felipe Calderón bufando a través de redes sociales, cuando pues no se supone, dicen que el partido es de Margarita y no es de él, por ejemplo. Yo no sé qué está haciendo ahí, ¿no? Pues ¿es el vocero o qué es Felipe Calderón ahí? No, fíjate que no. Pasaba por ahí. ¿No? Pero además, lo agarraron para que hablara. Sí, a ver, díganme una cosa. ¿Dónde carambas están los 6 millones de seguidores que tienen Twitter? Era para que estuvieran marchando en la calle. Marchando en las calles. Bueno, creo que los rentaron. Los bots no marchan. Creo que los rentaron. Ay, eso es. Porque ahora a Felipe y a Margarita les dio una onda, son independentistas y entonces haciendo acopio de la, siguiendo el ejemplo del cura Hidalgo, se fueron a las iglesias y ahí hicieron sus recopilaciones de firmas para su frena, ¿cómo se llama? México Libre.
Oye, nos llama Manuel Coser por redes y nos pregunta, ¿creen ustedes que el TRIFE revierta la decisión que tomó el INE el viernes pasado? Buena pregunta. Sí, claro, claro que es buena. A ver, adelante, Rodrigo, adelante. A ver, híjole, no me des cuerda, por favor. Porque allí, mira. Como si te hiciera falta. Miren, la decisión tanto de Lorenzo Córdoba como de Ciro Murayama no fue, yo observo, después de haber escuchado otros fallos que han dado, no fue una cruda moral. No fue como que, ay, sí es cierto, pues como que sí han faltado a la verdad. No, hay que cumplir éticamente con lo que corresponde. ¿Cuánto se ha demandado la renuncia de Lorenzo Córdoba, sobre todo de Lorenzo Córdoba, y en menor medida de Ciro Murayama? Yo recordaba, incluso escribí para Cilindro un artículo sobre este señor de Edmundo Jacobo, cuando utilizan un recoveco legal para elegirlo a un tercer mandato para que esté como secretario general ahora del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, diciendo que, pues es que como el IFE ya se acabó y ahora es una institución nueva, que eso es algo que se considera a nivel legal, que si tú le cambias el nombre a la institución, pues es una institución nueva, recién fundada, pues entonces no le vieron nada de malo. El problema fue que este señor tiene mucho poder en cuanto a la gestión administrativa del instituto, que maneja entre las sombras y tras bambalinas, porque los que se ven son los consejeros. Es como el oficial mayor del INE. Claro, pero maneja dinero, administra recursos humanos y materiales, tiene relación con los partidos. Por ejemplo, administra las motos. Sí. Las motos Harley, no dudes que por ahí nos encontremos ahí algún carrito. Pero regresando al tema, no es una cruda moral ni un golpe de ética, es la enorme presión social que se ha vertido sobre estos dos personajes que están, yo pienso que están agarrados de las lámparas pensando cómo le van a hacer para poder seguir en esa posición de poder, viviendo del presupuesto, como decía hace rato, y que el pueblo no se los demande. Yo pienso que tenemos que seguir con esa misma presión, porque ahorita digamos que se ganó una batalla, pero no se ha ganado la guerra, porque todavía está el fallo del Tribunal Electoral, y ahí es donde puede revertirse el fallo, ¿no? Y hay un de tejes y manejes entre el INE, los consejeros, y entre los magistrados del tribunal. Por ejemplo, ¿qué pasó ahorita? El INE dijo, no, las mañaneras no van. Llegan al tribunal y dicen, no, las mañaneras sí van porque es un ejercicio de rendición de cuentas, no es propaganda política. ¿Y qué hicieron? Y en la misma sesión extraordinaria donde no le dieron el registro a México Libre, no, es que las mañaneras no van porque hay un estatuto legal de hace X tiempo que dice que no se pueden hacer. Entonces, el INE prohíbe, el tribunal permite, y luego otra vez el INE vuelve a prohibir, agarrándose de un recoveco legal que dejaron atrás. Pienso que también hay que ahora voltear a ver y presionar al Tribunal Electoral para que no vaya a revertir la decisión, no la vaya a revertir, porque estas dos personitas no deben de tener partido, o sea, no, ya se acabó, tuvieron su oportunidad, tuvieron 6 años para poderlo hacer, incluso Calderón desde antes, porque recordemos que fue secretario de Estado con Vicente Fox. O sea, Calderón viene de una administración anterior a la de él, fue secretario de Energías, fue director de Banobras, o sea, ha vivido de la administración durante años, tuvo su chance como presidente, fue un fracaso, fue un rotundo fracaso, y no lo queremos de regreso. Y no pero mira, no nada más ha vivido de la administración, ojalá fuera eso nada más. O sea, este tipo destruyó al país, destruyó financieramente a las dos empresas más importantes del Estado. Pemex y CFE, sí, claro. Dejó a este país bañado en sangre, se coludió su gobierno con el narcotráfico y con los secuestradores. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Y además, en este sentido, ahí tienes al INE, o a lo que era, si es que era desde antes, avalando el fraude no digamos desde 2006, el de 2000 con los amigos de Fox,
que tienes todo el Pemex Gate y todo ese desmadre, lo avaló el INE y lo avaló el tribunal. El de 2006 lo avaló el INE y lo avaló el tribunal. Incluso Murayama firmó un desplegado donde apoyaba la candidatura de Felipe Calderón en esa época, estando en el instituto. Después de eso tienes el de 2012, que otra vez con dinero sucio compraron con miles de millones de pesos, compraron votos, y otra vez el INE y el tribunal avalaron el fraude No te vayas más lejos. Ahí tienes las 200,000 firmas falsas de Margarita para ser candidata independiente, avaladas por el INE, avaladas por el tribunal. ¿Y qué me dices? ¿De qué se trata? ¿Y qué me dices de que, por ejemplo, primero el partido de la maestra Gordillo, ¿no? A lo rechazaron porque se suponía que lo organizó la gente del CENTE y que por la cantidad de miembros, ¿no? Y a él lo rechazaron. Y por otro lado, autorizan el registro del PES después de que comprueban que estuvo con intervención de varios ministros y líderes de culto. Sí, pero fíjate que es que eso te da una idea de cómo toman las decisiones. En el tribunal, por ejemplo, yo creo que va a ser mucho más peleable para un partido esto que dices del Partido de los Maestros, porque si bien es cierto que todos estamos viendo ahí que por supuesto que hubo manejos de parte del sindicato, porque es evidente, pero no hay una prueba. No hay una prueba que el tribunal pudiera evaluar dentro de un criterio establecido por el tribunal. Ni siquiera establecieron el criterio. Y no es que yo esté defendiendo a esa organización social, sino estoy tratando de ubicar el comportamiento de los consejeros del INE. Y así con todo, rechazaron ese partido por esa razón. Así con todo, aprobaron el partido del Partido de Encuentro Solidario, ¿no?, que se llama ahora, que era el PES, con el rollo de los ministros de culto, cuando al presidente le bajan un spot por hablar del Papa, siendo que el Papa no nada más es ministro de culto. Claro. Como tú dijiste muy bien en la mañana, es también un jefe de Estado. Y es como invocar a cualquier otro jefe de Estado con cualquier cosa. O sea, ¿por qué te bajan el spot, pero aprueban? Y lo peor del caso es que en la de México Libre hubo 4 consejeros que votaron a favor. O sea, incluso habiéndose establecido el criterio, habiéndose aprobado el criterio de no autorizar un partido si habían recibido más del 5%, que a mí se me hace también demencial. O sea, ¿por qué el 5% y no el 1%? ¿Por qué nada? O sea, ¿cómo que están recibiendo dinero que no saben de dónde es? Aunque recibas un peso. Y luego, además, en el rollo de las asambleas, o sea, si la asamblea tiene el 20% de la gente que fue a la asamblea llevada con dádivas y con sobornos, con menos del 20% pasa. No debía pasar ni con 1%. O sea, eso es ilegal. No tendrías que estar estableciendo un criterio de cuánto les vamos a permitir que laven. Pues, ¿qué clase de jalada es esa? Es amoral, antiético, no tiene es madre. vergonzoso. Yo creo que aquí su historial de apoyo a fraudes electorales es incontrovertible. Lo hemos visto todos durante años. Hemos hecho los corajes hasta en los estados, pues en Puebla. Y, oye, ahora nos vienen a decir que son pulcros y sanos. No es cierto. Y ahí es donde podría estar la trampa. Ahora, yo no veo que el criterio sea blandengue. Yo creo que un criterio establecido en ese sentido tendría que ser una prueba muy sólida, o sea, un criterio sólido para que el tribunal lo respaldara.
digo, sin tener que meterse en otras irregularidades porque no van a ser materia de la impugnación. O sea, la materia de la impugnación únicamente va a ser la razón por la que le rechazaron el registro. Y todos dijeron que con base en el criterio rechazaron el registro, con base en el criterio de cuánto les permiten lavar. Eso es lo que es increíble. El 5%, decía el 5% lo puedes lavar. Que de Lorenzo no tiene nada, ¿no? Es más bien malo, traidor a la patria, etcétera, etcétera, aunque me multen, porque ya ves que ahora con esas modalidades. No te preocupes, nos marca Martínez Ríos. Ya no te va y nos pregunta, ¿mande? Que ya no te va a multar Gobernación, ya no hay subsecretaría. ¡Qué detalle! Soy libre entonces de decir que Córdoba no está Lorenzo. Pero bueno, dice, par no tienen vergüenza, luchan por regresar, pero ¿por qué esa necesidad por la presidencia? ¿Con quién hicieron tratos? ¿A quién tienen que entregarle México? Estas 3 preguntas las avienta Irma Martínez Ríos. Gracias por llamar, Irma. Es que es dinero. Es que tener un partido les implica tener un presupuesto permanente. Les implica poder. Cuero. Implica un montón de cosas. Siempre y cuando no pierdan el registro. Eso es lo que yo creo que va a pasar en el 21 con México Libre. Si llega a pasar, para mí, que pierden el registro, o sea, en la primera elección, porque los bots no votan. Así es, así es. Pero, y además están en riesgo de perder el registro, no nada más México Libre, ¿eh? Estamos hablando de los otros partidos grandes, entre comillas, que probablemente pierdan el registro. Si te das cuenta, mira, de acuerdo con cuánta gente, de acuerdo con las últimas encuestas de todos estos que las cucharean, de Milenio y el Economista y el Financiero y todos estos monos, la aprobación del presidente está en 65%, ¿no? En teoría, según muy alta. Creo que el país. Y luego hay un montón de gente que ni aprueba ni desaprueba, que ahí es donde está el cuchareo, ¿no? Y luego tienes un promedio de un 8% que desaprueba. Estamos hablando de que estos partidos están a punto de repartirse el 8% del electorado entre ellos. Y estás hablando de como de 4 partidos o 5, ¿eh? Sí, y tienes ahí, por ejemplo, al caso del PRD en el Senado. No, a Miguel Ángel Mancera lo acaban de sacar. Lo acaban de sacar. No, a Miguel Ángel Mancera lo acaban de sacar de la Junta de Coordinación Política del Senado, porque su bancada ya no cumple con el número mínimo de senadores para estar ahí. Era líder de una bancada con 0 senadores. No, hombre. Un senador, creo. No, y además el caso de Mancera es brutalmente absurdo. Es original, es de la Ciudad de México. Lo impulsa el PRD, lo mete el PAN y es legislador por Chiapas, güey. O sea, no inventes. Oye, dicen que ya les están haciendo sus oficinas en Amoloya para que desde ahí puedan dirigir los partidos que no tienen registro, pero sí tienen gente en la Cámara de Diputados. Y para allá van el PRI y van el PAN, el Verde. Vamos. El Verde, quién sabe, porque el Verde siempre se cuelga de las alianzas y por ahí recibe algo de más votitos, ¿no? Pero el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano tienen que juntarse, porque con todas las manifestaciones que están haciendo de estupidez, o sea, si no se juntan, yo creo que el 8%, ¿cómo se lo reparten? Y de ahí, y espérate, porque de ahí va a salir el presidente. Ya ven cómo tenía razón, cómo sí existe el PRIAN, ese que han negado durante toda su vida. No, nada más el PRIAN, acuérdate de la estrategia de BOA que todos negaron. Ah, sí, el PRIAN. Siguiéndola al pie de la letra desde ese día. Sí. Los medios, los comentócratas, los partidos políticos, todos han ido siguiendo esa estrategia al pie de la letra. Sí. Bueno, y al final falta que no se pongan de acuerdo, ¿no? Porque ahora, en cuanto dijo el PAN, ahora con lo de México Libre, el sábado salió alguien del PAN a invitar a los
simpatizantes de México Libre para que se unieran al PAN y se pusieron como locos los de México Libre. Sí, Imagínate, ¿no? Ajá. El tuit que lanzó Gabriel Cuadri diciendo que es momento de unidad e invita que a Ricardo Anaya, que a Marco Cortés, que a Belauzarán, y también en el tuit cita a Calderón y a Margarita, o sea, como diciéndole, ya perdieron, güey, vénganse para acá para no, para que no nos... a todos los que destruyeron México a que lo construyan, es precioso, ¿no? Es precioso. Mira, Woody Allen no tendría que inventar nada. Con salir a filmar estas cosas, ya hace la película de su vida. Ahí está el detalle. Era un amigo mío, más local. Pero hay ahora una tendencia nacional por acampar. Entonces, ahora que Loret de Mola está siendo citado a declarar, por fin, después de tantos años, y que se quedan sin vocero, porque Broso, creo que si Loret de Mola no tiene cómo colorearse la nariz, están haciendo un camping en el Zócalo, quieren convocar para que la gente haga camping en el Zócalo, 3,300 casas de campaña. No sé si vaya a haber gente adentro, pero ellos creen que sí. Para apoyar a Frena. Entonces habría que ver. Bueno. ¿Quién está haciendo esa convocatoria? Lozano. Pues quién no, bueno, estamos hablando de cosas serias, chato. ¿Con cuál Lozano? ¿Gilberto o Javier? Gilberto. Bueno, está por unificarse, creo que ya después de esta última semana en la que les tocó, creo que era solo el mismo personaje, pero es bipolar. Es tripolar. Es un oso bipolar, dicen. Habrá que ver cómo se pone ese camping, que va a estar bueno porque vamos a ver cuál de esas gentes que no se bajan del coche va a acampar en el Zócalo capitalino. No. Van a mandar a su trabajadora de limpieza, a las que le ayuden en el aseo, eso la van a mandar, y al chofer. Mira, como los han mandado a los hoyos de Frena, o sea, les pagan 500 pesos y el tanque de gasolina, y ahora le váyanse a tocar, váyanse a hacer toque de claxon, ideas de claxon, ¿no? Vayan dando ideas de claxon. Sí, ¿no? O sea, pero ¿qué? Les van a pagar para que estén en el Zócalo. Pero yo dudo mucho que le paguen a 3,300 gentes para estar en el Zócalo, francamente. Mira, eso es un chiste, lo de Frena ya es una vacilada. Se pueden manifestar y todo, pero pues no hay ideas, no hay propuestas, no hay más evidencia y claxons. Y bueno, los claxons, esas son sus ideas, las ideas de claxon. Ahí yo creo que es un ejercicio ocioso de este pobre tipo, que bueno, ya ni dedicarle tiempo al güey, porque le das publicidad, mano. No la tiene. No, pero me hizo mucha gracia porque aparentemente hay varios restaurantes que están preocupados por no darse abasto para no llevarles tanta comida a estos señores. Mira, se van a hospedar en los hoteles de alrededor y van a llegar en las mañanas a las casas de campaña, cabrón. El Four Seasons ya está ocupadísimo, ya, porque van de día. Pero en fin, era como el dato jocoso de la noche, porque sí era muy importante tocar ese claxon con estos cuates. Mira, imagínate al señor Lozano sin su tinte de pelo, cabrón. Imagínate al señor Lozano sin su tinte de pelo, pues ¿cómo le haría? Sí. Pues que le haga Broso. Ay. Perdón. Si quieren nos regresamos al De plano. De plano, porque al informe. Tenemos otra llamada. Cuadri. Cuadri. ¿Sí se acuerdan de Cuadri? Sí. Era como el señor Papa. Cara de Papa, ¿se acuerdan de él? Sí, cara de Papa. Anda pidiendo que se unan todos los que no sean de Morena contra Morena. Dice Carlos Eduardo.
Habrá que preguntar de dónde saca esa gente, porque creo que toda está haciendo camping en el Zócalo. Yo creo que más bien todos esos que está convocando este güey de Cuadri, que además pues va a estar convocando después de 4 churros, lo que están son muy preocupados por su libertad. O sea, mira, yo creo que el tribunal le podría hacer un gran favor a Felipe Calderón terminando de rechazarle el partido, porque lo obliga a concentrarse en su defensa. O sea, Felipe Calderón debía estar muy preocupado por concentrarse en su defensa. Y yo creo que parte de eso era México Libre. Era la posibilidad de conseguir una diputación o algo así, que le diera fuerza. Seguir libre. Exacto. Bueno, de seguir libre un rato, porque se la pasa pateando el bote. Pero tarde o temprano esto va a terminar. Ahora, yo me concentraría en lograr que me quitaran unos 30 años de los 50 que me van a meter, o que me quitaran la cadena perpetua en Estados Unidos a cambio de entregar hasta Margarita al que se deje, a todo mundo. En eso debería estar concentrado este güey en vez de tanta babosada. Pero es un problema. Mira, Felipe Calderón tiene muchas enfermedades mentales, además del alcoholismo. O sea, entonces, pues todo esto no lo deja pensar claramente, y lo malo es que ahí va la vieja atrás enredada en todo el desmadre, y ahí traen una bola de babosos también pegados, y usan de asesor fundamental a tumbaburros. O sea, eso ya te da una idea de quiénes son estos pobres güeyes. Lo increíble es que estuvieran pensando que pueden competir en la arena política con gente que, bueno, tampoco te voy a decir que se parecen al presidente, pero la gente los apoyamos, y a ellos no los apoya nadie. O sea, lograron, creo que 250,000 firmas, no sé cómo, acuérdate, la ciudadanía logró 300,000 firmas en contra de ese partido en 2 días. En 2 días, muchachos. Estos tardaron meses en poder conseguir 250,000, y ve tú a saber cómo lo hicieron. Bueno, sí sabemos, ¿no? Porque era evidente. Entonces, es que es demencial entregarle un partido político a esta gente. Además de lo estúpido que son, ni siquiera no pueden pedir ni los nombres de quién les deposita el dinero, ya lo demás que te puedo decir, con todo el historial que traen. O sea, esta gente tiene que estar en la cárcel, no compitiendo en un partido político. Saludos de Fidel Esquivel, de Raimundo Muñoz, de Gregorio Lozoya. Creo que sí. De Juan Carreón, de Irma Martínez, de José Luis Mendoza desde Argentina, de Eric Espinosa Chávez. Y tenemos bastantes más por aquí, pero les agradecemos mucho que nos hagan el favor de sintonizarnos o de vernos, o ya no sé ni cómo se diga ahora con esto de las redes sociales. Y bueno, queda el siguiente, queda el tema abierto acerca de si nos van a chamaquear en la siguiente agrupación esta delictuosa que hace el IFE, preguntarnos cuántos años más tendremos que soportar a Lorenzo de Córdoba metiéndonos la pata para jugar a la democracia, una democracia que ellos inventaron. Creo que dura 5 años más, ¿eh? Creo que todavía dura 5 años más Lorenzo Córdoba. Ahí, no sé, eso te lo puede decir mejor Rodrigo, que está muy bien enterado. Es mucho tiempo. No sé. Sí, 2 meses es mucho tiempo. Pues no tenemos alternativa. Oye, va a ser como Fidel Velázquez, este cuate. Está ahí desde que era INE, ¿no? Empezó José Waldenberg. Sí, luego Ugalde. Luego siguió señor Lorenzo. Y ya cuántos años nos lo hemos comido, ¿no? Y aguantado todas sus idioteces. Pero es que así lo hacían para que fueran transeccionales estos cabrones. Y además son autónomos. O sea, no les pueden bajar el sueldo sin una orden de la Suprema Corte, no sé de quién. No puede ser. O sea, el INE mismo no aguanta una auditoría. De eso estamos dependiendo, ese es nuestro árbitro. No aguanta una auditoría. Había que pedirla. Había que organizarnos y pedir una auditoría. Pero mira, francamente es mucha gana. Los diputados están más ocupados en pelearse entre ellos que en lo que tienen que hacer. ¿No había por ahí un asunto de unas motos y todo eso? ¿Se acuerdan? Pues
Las Harley y las BMW, por ejemplo. y las BMWs. 9 años, dura 9 años en el cargo, el consejero presidente del INE, imagínate. ¿Nos faltan 9 años? No, dura 9 años. Dura 9 años, y ahorita es presidente desde el 2014, es decir, que terminará su cargo en el 2023. Pero su carrera como consejero electoral empezó en el 2011. Desde el 2011 es consejero. En el 2014 entró como consejero presidente del INE desde el 3 de abril del 14 y va a terminar su mandato, que es más bien complicidad de cantidad de gentes, en el 2023. O sea que todavía le quedan 3 añitos más según el dato. Qué cosa. Va a salir al mismo tiempo que el Tren Maya. Hizo bastante daño que no lo resarce con el rollo de México Libre, ¿eh? Y es bastante bueno, pero no lo resarce con eso. Todo el daño, si somos más claros, ellos fueron cómplices de poner a Felipe Calderón en la presidencia en 2006. Y eso nos trajo todo el desastre que tenemos ahorita. O si no, todo un 90% del desastre. Entonces, son cómplices. Luego nos faltó la puntilla. Acuérdate que después de eso nos metieron a Peña Nieto. A Peña Nieto, sí. 6 años. Sí. O sea, yo no sé cuál es peor la cosa. No nos acordamos del ambicioso muñeco de trapo ese, porque ahorita está Calderón arriba, pero ese güey, o sea, siguió con la misma política del otro, nada más que siendo todavía más cínico en el saqueo. Sí, no saqueando para él, porque era muy bruto, o sea, saqueaba para sus jefes, que son los oligarcas. Acuérdate de la foto del presidente de OHL, que le está haciendo Oteiza, con el entonces gobernador. Picándole el pecho a Peña Nieto, siendo Peña Nieto presidente de la República. Por favor, me imagino tratar de hacerle eso a Andrés Manuel, vas a ver a dónde vas por los dientes. Oigan, ¿y se acuerdan de este pequeño dato que acaba de suceder de una compañía que se dedica a difamar gente a través de redes sociales? Que fue contratada por el gobierno de Peña Nieto y que ahora resultó ser que le acaban de cancelar 50 cuentas de Facebook, no sé cuántas de otras redes sociales, porque se le cachó, lo cacharon, porque esa compañía ha estado difundiendo noticias falsas del gobierno de Bolivia, del gobierno de Venezuela, del gobierno de México, en complicidad, además, con no sé cómo se llama, pero básicamente la Secretaría de Gobernación, pero gringa, el Departamento de Estado norteamericano, de Rockefeller, de la Fundación Rockefeller, de Kellogg's. Eso está no puedes creerlo, ¿no? Es decir, eso es espectacular. Si no hubiera pasado que todo pasa en cada semana en este país, que vienen 500 noticias a la semana, si hubiera sido la noticia del año. Estamos siendo invadidos básicamente por una secretaría extranjera, fundación disfrazada con fundaciones que le dan lana hasta Claudio X González y a varias más, a periodistas, y para lo del Tren Maya sobre todo le están pegando muy duro. Para los amparos. Lo que fueron, detectó Facebook la red de desinformación a favor del gobierno golpista de Bolivia y contra los gobiernos de Venezuela y México, ligada a CLS Strategies, que gastó 3.6 millones de pesos, me imagino, no sé si es de dólares. No, va a ser de dólares. Dólares, fíjate, vinculada con Atlantic Council, ASNAR, OEA, USAID, que es un organismo público de los Estados Unidos, y Atlas Network. Que es los análisis que está haciendo Javier Macías. Julián Macías. Julián Macías, que es además muy puntual y muy claro y recaba todas las pruebas, Julián, de todo este rollo,
y lo mete en hilos de Twitter, que hay que tener paciencia para leerlos, pero son muy interesantes. Pero esto ya lo tenía, él ya lo tenía detectado y denunciado, públicamente denunciado. Ahora, yo lo que no me explico es, ok, le quitan las cuentas a estos, ¿y por qué no detectan las otras? O sea, aquí nos hemos estado peleando controles y bots desde la elección, y parece que Facebook y Twitter no se dan cuenta. Ya sabemos que les deja dinero, pero está bien que lo transparente. Bueno, Facebook ya se dio cuenta. Falta Twitter, que creo que es el más difícil de darse cuenta, o que tiene una otra serie de mejor negocio, no sé. Pero sí, lo interesante yo creo que es, por fin salió a la luz pública quién se está encargando de difundir tantas noticias falsas y tanta mala leche en redes, porque realmente sí son gente muy creativa y muy profesional, que logra su objetivo de difamación y de calumnia y de transformar las realidades de mucha gente que se queda con ese meme. Sí, son gente muy creativa y muy profesional, pero no tienen ninguna escrúpula. Y eso ya te lo digo todo. Lo que es demencial es que solamente estén detectando a estas empresas que, como dices tú muy bien, están coludidas con Kellogg, con Rockefeller, con el departamento no sé si no es el de Estado, creo que es el del Tesoro, que también le da dinero a las ONGs en contra, para que puedan presentar amparos en contra del Tren Maya, además usurpando la personalidad de los pueblos originarios, porque ya salió a la luz que el amparo que interpusieron a nombre de uno de los pueblos originarios, el pueblo originario no tenía nada que ver y se inconformó. O sea, son hasta idiotas, pero bueno, en fin, está claro esto, pero ¿cuántas más no hay? O sea, un gobierno como el del Estado de México, que además está claro que lo hace abiertamente. Todo el mundo lo vemos, porque la primera tendencia en las mañanas, la número 1 a nivel nacional, es la tarjeta rosa, o es no sé qué va en el Estado de México. Está claro, pero pues esa es propaganda, es difusión política, llamémosle, ¿no? Pero no está, a lo mejor son noticias falsas, es muy probable, pero es difusión política. Eso habría que comprobar. Y el INE en eso no tiene nada que ver, ni tendrá nada que ver, ni el INE, ni el IFE, ni Lorenzo Córdoba, ni el señor Murayama, ni nada. Es decir, eso también tendría que ser tomado en cuenta como propaganda, como lo que pero es. Pero es que no están en época electoral. O sea, ese ya es un gobierno que se robó las elecciones, para empezar, también coludido con las autoridades electorales en 2017, y ahí está haciendo lo que le da la gana. Sí, estuvieron muy complacientes todos. Recordamos a los secretarios de Estado de Peña Nieto, por ejemplo, al general, yo me recuerdo mucho a Cienfuegos, al general secretario de Defensa Nacional, entregando viviendas del Infonavit, esos huevitos, en municipios del Estado de México, a José Narro, ex rector de la máxima casa de estudios, entregando despensas. O sea, es totalmente absurdo. Mandaron toda la carne del gobierno federal a la asadora en el Estado de México para que quedara del mazo. Y aún así, ya en los resultados de la elección, cuando tú veías cuántos votos obtuvo el PRI, cuántos votos obtuvo Morena le daba la vuelta al PRI, pero el PRI se tuvo que aliar con los partidos satélites, sobre todo con el Verde, si no me equivoco, y con Nueva Alianza, para poder ganar la elección. Pero si hubiera sido un round entre Morena y el PRI, lo pierde el PRI. Por eso ahorita se la tuvieron que robar, no la ganaron, se la tuvieron que robar. Y están vueltos locos ahorita porque, como se ha dicho mucho, y sí es cierto, el pueblo ya está cada vez más politizado. Ya le tiras un choro en redes sociales y ya no pega como antes, porque hay cada vez más información. Y esto Andrés Manuel lo tiene en el radar. No en balde está utilizando la red de la Comisión Federal de Electricidad para llevar internet a todos lados. O sea, tenemos que estar...
enterados de todo, y está haciendo válido algo que es bien importante, que es el derecho a la información, que está ahí un teje y maneje sobre si lo formalizan como derecho humano fundamental o no. El derecho a la información sí es parte de los derechos humanos, pero no es de los, digamos, de los básicos, fundamentales, inquebrantables que no te puedes saltar, y ni siquiera en un estado de excepción. Y yo creo que el presidente tiene eso en el radar, y esa es una de las intenciones de llevar Internet a través de la red de electricidad de la CFE, primero porque tenemos derecho a estar informados, y sobre todo para cerrarles el camino a todas estas personas que están acostumbradas a intentar vendernos su verdad. Y Pero eso, fíjate que no nada más es eso, Rodrigo. Esto son 2 puntos en el informe del presidente, por cierto, para regresar ahí muy rápido, que son representativos de la inclusión. O sea, para crear instituciones incluyentes tienes que tener Internet a nivel nacional, cubriendo todo el territorio, y el Banco de Bienestar a nivel nacional, cubriendo todo el territorio. O sea, el Banco Nacional va a tener 2.700 sucursales el año que viene, pero en el sexenio va a tener 10.000 sucursales. Es prácticamente otro sistema bancario del mismo tamaño del que tenemos, pero a través del Banco de Bienestar. Y eso hace incluyente el Banco de Bienestar para otros 25 millones de personas que no están incluidos en los servicios bancarios, pero además lo incluyes a todo el territorio en la red de Internet. O sea, esto de verdad, incluso desde el punto de vista neoliberal, y no estoy hablando de los neoliberales corruptos y mierdas de aquí, sino desde la teoría neoliberal, esto es lo que tendrían que hacer, pero ¿por qué no lo hacen los neoliberales? Porque no es negocio. ¿Y por qué Es no el caso de quieren informado? sí, ¿Mandé? Porque no quieren tampoco que la gente esté informada. Además, no, pero además son los de aquí, ¿no? Aquí mientras más, o sea, teníamos un país en el que había que tirar al mar a la mitad de la gente porque no cabía. O sea, querían acabar con los pobres matándolos de hambre. Y aquí de lo que se trata es de meterlos en el desarrollo y en el bienestar, y eso es lo que estamos buscando. No va a ser fácil, nos va a costar mucho trabajo y nos va a costar años, muchos años, pero ya empezamos, y esto no va para atrás, ¿eh? Yo no sé quién lo va a querer echar para atrás, no van a poder. sí, Algún Lorenzo no debe faltar en querer echar para atrás. Pero para finalizar, porque ya nos pasamos, pero bueno, bien vale la pena. Nada más para terminar con este cierre, yo quisiera terminar con una noticia, pues si no buena, si divertida, que también sucedió en este transcurso de semana, que fue el baja la pierna porque me casé para que fuera mía y no tuya. ¿Fue la anterior? Perdón, ya me pasé. Fue la semana antepasada. ya tiene. Qué pena. Bueno, perdonen ustedes, he estado un poco ocupado. Lorenzo me trae Lorenzo. Sí, entonces la pierna. Sí, no, bueno, y después el borrachazo, que estuvo buenísimo, ¿no? En la madrugada contra Colosio. Pero bueno, cerramos con esto. ¿Con qué cierras, Erika González Erlich? Gateao. Yo creo que lo que tenemos que estar ahorita es súper pendientes de lo que va a ser el TRIFE, ¿no? Porque todos los ciudadanos tenemos que estar allí presionando. Es súper importante que estemos tan pendientes como estuvimos con todo lo que hicieron ahorita en el INE. Hay que estar pendientes con lo que van a hacer en el tribunal y presionar como ciudadanos. Estamos en nuestro derecho. Entonces tenemos que estar muy, muy abusados. Transformar ese derecho en obligación sería también una parte interesante para jugar a este juego nuevo de la democracia participativa. Aquí relincho. Pepe, ¿con qué nos dejas? Mira, ¿con qué cerramos? Yo coincido con Erika. Yo creo que ahorita lo que nos toca es presionar a fondo, hacerles entender, hacerles saber a esta gente que si hacen una marranada, no se las vamos a pasar. O sea, les vamos a cobrar la factura y se las vamos a cobrar cara. Ellos saben muy bien, pero nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que estar pendientes. En esta semana van a presentar su impugnación y yo no creería que tardarían más de un mes en resolver, pero ese mes tenemos que estar ahí y que sepan que no se la van a acabar. Yo terminaría con eso. Rodrigo, ¿con qué cierras? Pues ya no estamos en el México
en el que estábamos en una democracia representativa. Ahora estamos inmersos en una democracia participativa y ese es uno de los pleitos que traen los comentócratas, el empresariado, la oposición, de que no quieren que los ciudadanos nos metamos en las decisiones de gobierno porque desde su lógica nosotros no sabemos y ellos son los que saben. Entonces, suscribo lo mismo, tenemos que estar muy, muy, muy pendientes, no bajar la guardia. La democracia participativa no es una letra que se ve bonita en nuestras leyes, es un derecho, incluso como dice Akire, es una obligación. Ya lo hicimos con el INE, hay que hacerlo con el TRIFE y hay que hacerlo también con todas las instancias en donde podamos nosotros ver, poder meternos, observar y sobre todo exigir. Si el presidente permite que le exijan todos los días en las conferencias de prensa, sobre todo dándole preferencia a los medios tradicionales que entran a las mañaneras y le hacen cada pregunta, si el presidente lo hace, con mucho mayor razón, los demás tienen que aguantar vara y nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de exigir. A mí me gustaría apelar, también para cerrar, a un asunto. El presidente dice que no es lo suyo la venganza, pero yo me gustaría hacer un llamado a la población para que la venganza sí sea parte de nuestro discurso y sepamos que el único método momentáneamente que tenemos de vengarnos de estos rateros de cuarta, de quinta, la que nos han metido una bola de sexenio tras sexenio, secretario tras secretario, diputado tras diputado, etcétera, etcétera, es votando. Entonces, llamar a recordar, a no olvidar quiénes han sido, de dónde vienen, qué han hecho con nuestras instituciones, con nuestro país, con nuestros hijos y con nosotros. Si les parece bien, ¿tenías algo más que contarnos, Erika? El juicio, acuérdate que está la de las firmas, tenemos hasta el día 15 para juntar las firmas del juicio por los expresidentes. Entonces hay que también estar pendiente. Entonces vamos a hacer un llamado general para que todo el mundo vaya a votar, para que todo el mundo vaya a firmar. Claro. Y pues con esto terminamos, señores. Y haya sido como haya sido, aquí terminamos una edición más de Sin Conservadores. Gracias, Erika González. Gracias José. Gracias, Rodrigo. Un abrazo a todos. Y nos vemos aquí el próximo lunes a las 9 de la noche. Ojalá tengamos unos invitadazos como es nuestra costumbre. Nos vemos por aquí. Abrazos y no judicialazos. Buenas noches. Bye. Adiós, buenas noches.